Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con este programa de preguntas y respuestas que parece que tiene bastante éxito entre vosotros. Bien, vamos allá. Eh, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dándole a la tecla de suscripción y el que quiera, pues que le dé a la tecla de unirme, ¿no? Y ¿qué más? Ah, sí, por supuesto, pues difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, ideas, comentarios, propuestas y las iremos analizando o comentando o respondiendo en la medida en que podamos en estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, pues vamos allá. A ver, Basinia Rega. Bueno, gracias por tus palabras. Pues habla muy bien del canal. Dice, ojalá que bueno, dice, hagamos que la voz que esta voz llegue a muchas más gentes. Bueno, vamos a ver, la verdad es que hace años que tenemos el canal, pero lo hemos utilizado hasta ahora mismo como un mero depósito de documentos de vídeos que íbamos distribuyendo sobre todo a través de nuestro boletín, ¿no? Un boletín que hemos hecho hasta ahora de forma casi diaria y que volveremos con él en otoño otra vez. Hace un par de meses aproximadamente que hemos empezado a alimentar de forma sistemática el canal de YouTube pensando en los oyentes de YouTube expresamente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, dentro de esa situación, pues partiendo de 1.600 suscriptores, pues ya estamos cerca de los 7.000, si no me equivoco, 6.900, con lo cual nos estamos subiendo muy rápidamente, ¿no? Bueno, y si nos ayudáis, pues avanzaremos más rápidamente todavía. Bueno, pues gracias, Basinia. Bien, vamos a ver. Renan PZ. Pues yo esto creo que ya lo hemos comentado. Vamos a ver, nos habla desde Santiago de Chile, habla del estallido social en Chile y de una convención constituyente progre, entre comillas, ¿no? Que iba a ser feminista o no lo sería, fin del Estado-Nación, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ya hemos dicho que el caso de Chile, pues bueno, es un caso, bueno, puede ser más o menos llamativo en Latinoamérica, pero es el típico caso europeo, de cierta forma también norteamericano, pero el típico caso de Europa Occidental, de grupos políticos que se llaman a sí mismos de izquierdas, pero son grupos corporativos, ¿no? Grupos corporativos que responden fielmente a los intereses corporativos, muy especialmente en el ámbito sociocultural, este ámbito del posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación laboral de migrantes, el individualismo, la destrucción comunitaria, ¿no? Bueno, pero también en el ámbito económico, pues en la práctica son neoliberales, aunque no se llamen a sí mismos así, y también en el ámbito geopolítico son atlantistas y globalistas, ¿no? Bueno, de tal forma que, bueno, es bastante claro que los intereses a los que responde Boric, el gobierno de Chile en este momento, son muy similares a los que responde el gobierno de Argentina. Se llamen a sí mismos de izquierdas, de derechas o de centro, ¿no? Bien. Basinia Rega. Bueno, dice que está de acuerdo con este concepto de que la guerra es en realidad la guerra de Rusia es contra la OTAN, no contra Ucrania, ¿no? Que Ucrania es solo una tapadera en su guerra, ¿no? En la guerra de OTAN contra la Rusia, que en realidad está abierta de forma progresiva desde hace 30 años, ¿no?
Bueno, está hablando de cómo nosotros lo dijimos ya antes que otros analistas, incluso que predijimos que esta guerra en Ucrania podía suceder cuando otros decían que era imposible, etcétera, ¿no? Bueno, gracias, Basinia. No sé si hay mucho más que decir en este momento al respecto. Bueno, sí, está claro, para cualquiera que conozca. Sí es cierto que, claro, muchas personas, sobre todo no analistas, pero también muchos analistas, desconocedores de lo que estaba siendo el conflicto, el contexto geopolítico mundial en las últimas décadas, pues de pronto entran en este tema en el momento del estallido en Ucrania, del estallido bélico en Ucrania, y entonces, claro, se encuentran con las televisiones que les dicen Rusia invade Ucrania, y pum, empiezan a partir de ese momento a analizar la situación como si ese fuera el comienzo de todo. Pues simplemente eso es un producto a veces de los intereses, evidentemente, de que a qué intereses se responde, pero también muchas veces de desconocimiento de cuál era la realidad de los últimos, incluso hasta 30 años, ¿no?, de Europa Oriental, ¿no? Luis Alfonso Ruiz Mesa nos dice que se nos olvida que Rusia emplazó en Bielorrusia. Sí, dice que no cree que sea muy fácil una incursión por sus fronteras. Y nosotros habíamos hablado de que quizás Bielorrusia podría ser un punto débil en cuanto que está muy rodeado por un punto débil desde el punto de vista de la posible incursión de la OTAN, porque está rodeado por Ucrania, Lituania y Polonia, ¿no? Y que podría ser quizás una tentación para la OTAN en caso de un ataque directo, en vez de hacerlo a Rusia, pues hacerlo a Bielorrusia o empezar por Bielorrusia, ¿no? Entonces él dice que se nos olvida que en Rusia emplazó en Bielorrusia misiles nucleares estratégicos, sistemas de guerra electrónica, S-400, S-500, están allí los Wagner instruyendo al ejército bielorruso. Bien, sí, de acuerdo, todo esto es importante, pero bueno, mira lo que ha pasado en Kursk también, ¿no? Es decir, las incursiones, aunque sean difíciles, pues son posibles, sobre todo si se unen el elemento sorpresa, que significa que el que sorprende elige el momento y el lugar, y la posibilidad de las fuerzas de la OTAN de concentrar recursos en un único punto, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea el equilibrio de fuerzas entre un bloque y el otro, el bloque dispuesto a atacar a través de una concentración de fuerzas puede utilizar elementos sorpresa para realizar una incursión. Y dices, una cosa es que evidentemente no iba a ser fácil ocupar Bielorrusia, pero como otros territorios de Rusia tampoco, pero realizar una incursión, pues eso puede ser relativamente fácil, relativamente fácil. Otra cosa es el éxito de esa operación. Ya lo estamos viendo en Kursk también, ¿no? A ver, John Ford 1212 nos dice: creo que Rusia reaccionará más agresivamente. Putin es demasiado orgulloso, bueno, y su frustración la transforma en más miseria, caos, envío de jóvenes rusos como carne de cañón. Esa es la ventaja que tiene la OTAN y Ucrania, que Rusia tiene un pésimo ejército. Bueno, yo creo que esto, John Ford, con todos los respetos, esto es bastante dudoso, ¿no? Precisamente, dice, Putin es demasiado orgulloso. Yo creo que Rusia ha demostrado en estos años una actuación muy fría, comparativamente con Occidente, comparativamente con Ucrania. Rusia está actuando con mucha frialdad, no respondiendo a las provocaciones, o respondiendo de forma muy meditada, no cayendo en provocaciones, en definitiva, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Pensar que además todo lo que se decide en Rusia es decisión de Putin es un absoluto error. Evidentemente, las cosas que ha hecho Putin, entre comillas, en estos 20-25 años que está en el gobierno en Rusia, hubiera sido imposible que las hiciera él solo. Las hizo porque tenía el apoyo de una parte ya previo, de una parte fundamental de la sociedad, que
unos porque tenían un buen recuerdo de la Unión Soviética, otros porque querían reaccionar frente al desastre en el que las fuerzas corporativas de Wall Street y los oligarcas rusos habían sumido a Rusia en los años 90. El caso es que para eso que se llamó la Revolución Putin había un consenso impresionante entre la población, entre los cuadros de la administración, el ejército, los servicios de inteligencia, sindicatos, etcétera, ¿no? Y luego que Rusia tiene un pésimo ejército, bueno, pues eso es lo que nos dice la propaganda occidental desde el principio. Pero vamos a ver, primero hay pocas dudas de que Rusia es el primer ejército del mundo desde el punto de vista estratégico. Estratégico, me refiero nuclear fundamentalmente, pero ya sabéis que las armas estratégicas no son solo las nucleares, que ahora existen también pues las armas de pulso electromagnético, etcétera, ¿no? Segundo, desde el punto de vista de guerra convencional, bueno, esta era la gran duda, porque claro, una cosa es guerra convencional frente a países en desarrollo, que eso es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 30 años, además con éxitos bastante dudosos, sí, en primera instancia han arrollado, pero luego han tenido que retirarse prácticamente de todas partes, ¿no? Y esta gran duda sobre la eficiencia convencional, pues yo creo que durante estos 2 años, pues está claramente pues, evolucionando a favor de Rusia. Es decir, si comparas Rusia y la OTAN, el ejército de Ucrania, OTAN, que eran ya 700.000, dicen unos, 1 millón otros de personas en el momento en que está ya el conflicto, pero además perfectamente entrenados por la OTAN y con experiencia de combate en el Donbass, pues ha sido progresivamente debilitado dentro de esa guerra de desgaste, y mientras que el ejército ruso se ha ido progresivamente fortaleciendo. Difícilmente hay ningún ejército de Europa occidental es comparable con el ejército ruso, ni de lejos, incluso desde el punto de vista convencional. Y es bastante dudoso cuáles son las capacidades reales del ejército de Estados Unidos en este momento. Ya digo, es que Estados Unidos tiene una cierta experiencia de atacar a países pequeños y a países en desarrollo, pero habría que ver cómo se desenvuelve con un ejército de primer nivel, como el ruso o como el ucraniano. Bien, Walter Art. Ahora, la OTAN, bla, bla, bla. ¿De qué lloran? Hace 2 días que ustedes se comían a la OTAN cruda. Bueno, entiendo que es un comentario realizado en el contexto de la incursión ucraniana en Kursk. Bueno, pero esto realmente no cambia nada sustancial. Es decir, ya lo hemos dicho antes, el hecho de que Rusia esté ganando la guerra, de que como acabo de decir, la OTAN, salvo Estados Unidos, los países de la OTAN occidental no tengan absolutamente nada que hacer contra Rusia. Esto no cambia porque el hecho de que Ucrania tenga capacidad de concentrar recursos en un punto determinado y hacer una incursión. Otra cosa es luego cuál es el resultado de esa incursión, y esto es lo que estamos viendo ahora. En el momento en que se agota la capacidad de sorpresa, pues empiezan a tener bajas impresionantes, y el resultado final pues muy probablemente va a ser un desastre para Ucrania, tanto desde el punto de vista de pérdidas humanas como de pérdidas de material. Yo creo que hay incluso ya también pasado el efecto sorpresa, los responsables militares de Estados Unidos, de la OTAN, incluso ucranianos, ya están intentando desmarcarse, hacer críticas a la operación, etcétera, cosa que no hacían durante los primeros días, por si acaso tenía éxito, claro. Bien, Jorge Figueroa. Creo que nos dice lo contrario que antes, ¿no? Creo que Rusia manejará la situación con calma. Está ganando, la ofensiva ucraniana no creo que pueda sostenerse. Por ahora la negociación entró en stand-by. Bueno, sí, no la negociación que no había comenzado, sino esos comentarios aparentemente favorables a la negociación por parte de responsables occidentales y sobre todo de responsables ucranianos, que resultaron un tanto
contradictorios con las posiciones anteriores, pero que, bueno, tampoco tenían muchas posibilidades de avanzar, ¿no? Y desde luego ahora se ha visto que tampoco eran serios. Bueno, Ucrania se prestará a negociar o a capitular o a rendirse, pues probablemente en el momento en que se lo diga la OTAN, ¿no? O en que digamos, el conflicto bélico ya esté, digamos, decantado totalmente, o el colapso ya sea total en Ucrania, ¿no? Levo 9198 nos dice: los de la Unión Europea no tienen rumbo ni gobierno siquiera para disolverse. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que especular, ¿no? Esto viene en el contexto de que nosotros hemos dicho que con la victoria rusa en Ucrania se va a negociar no solo qué territorios de Ucrania se incorporan a la Federación Rusa, que eso no es lo más importante. Se va a negociar también cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania, si va a mirar al este o va a mirar al oeste, y también el contexto de seguridad en Europa. Esa negociación del contexto de seguridad en Europa probablemente implicará la disolución de la OTAN y probablemente también, que está íntimamente ligada a la OTAN, la de la Unión Europea, ¿no? Pero claro, esto no significa que de pronto los líderes de la Unión Europea tomen una decisión al respecto. Esto va a tener que ser un proceso de descomposición que, claro, va a depender, ya hemos dicho, de la velocidad y cómo se desencadena ese proceso, va a depender fundamentalmente de Estados Unidos. Ahí hay una variable que no controlamos del todo, que es en qué medida un posible gobierno de Donald Trump realmente va a apostar, como está diciendo, por el cuestionamiento de la OTAN y por lo tanto por el cuestionamiento también de la Unión Europea. Si hace eso, evidentemente el proceso de disolución de la Unión Europea va a ser muy rápido. Si no lo hace, va a ser más lento. Pero, ya digo, ellos saben, por eso están en una situación de pánico y de inaceptación, de imposibilidad de aceptar la victoria de Rusia en Ucrania. Están dispuestos a cualquier cosa para evitarlo, porque saben que esto va a impulsar la influencia política e ideológica de Rusia en los países emergentes y va a impulsar rápidamente la descomposición de esa élite política, que también es una élite corporativa en Europa Occidental. Bien. Francisco Moreno. Bueno, ¿qué habría sucedido, dice, si en lugar de hacer una incursión de 10 kilómetros desde la frontera hubiesen aterrizado 200 metros de la central nuclear de Kursk y se atrincheran en ella? E imaginemos que simultáneamente la OTAN abre varios frentes en las líneas de frontera con Rusia, en Ucrania y en Asia Central. E imaginemos que al mismo tiempo hay atentados en Moscú y San Petersburgo. ¿Puede alguien comprender las consecuencias que habría tanto sobre la guerra como respecto al poder interior del Kremlin? Ucrania ha sido torpe y Rusia, con tantos estrategas, ha sido muy irresponsable y además ha tenido mucha suerte. Paco Moreno. Bueno, muy irresponsable, supongo que se refiere a la incursión en Ucrania. Pero claro, eso es, ya digo, es el análisis que parte como si la historia comenzara con la incursión en Ucrania, cuando hay 30 años anteriores en los que ya desde Estados Unidos, desde el poder corporativo occidental, se fija a Rusia como gran enemigo potencial, después también a Rusia y a China, se extiende con ese criterio, se extiende la OTAN progresivamente hacia las fronteras de Rusia, se da entre Estados Unidos y la Unión Europea, damos el golpe de Estado en Maidán en el 2014, derribando a un gobierno democrático para instalar un gobierno obsesivamente antirruso y convertir a Ucrania en una especie de portaaviones, un ariete militar contra Rusia. Bueno, si ignoramos todo eso, las
la guerra en el Donbass, las continuas masacres de civiles, bueno, y las amenazas directas que todo esto suponía contra Rusia. Bueno, pues podemos hacerlo, olvidarlo, pero no nos damos cuenta de que hay un contexto existencial en este momento, tanto para Rusia como para, yo no diría Occidente, el poder corporativo que controla esas grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces yo creo que desde ese punto de vista nosotros ya decíamos que ese conflicto iba a estallar, que otra cosa es el cuándo y el cómo. Pudiera haber sido en Ucrania, o podría haber sido en Georgia, o podría haber sido en otro punto de los conflictos entre los países emergentes y Occidente, pero que ese conflicto iba a estallar estaba claro. Con lo cual Rusia podría haber quizás elegido otro momento, otro punto para poner en marcha la operación. Bueno, o para responder a esa escalada y a ese acercamiento constante de la OTAN, pues bueno, quizás sí, pero habría que tener más información para poder definir, bueno, hubiera sido mejor hacerlo de otra forma y en tal otro contexto, pues no sé. A ver, Francisco Martínez López. Bueno, también en ese tono, digamos, amenazante contra Putin, dice: a partir de ahora Putin, parece como que las posiciones contra Putin se hayan sentido más reforzadas como consecuencia de la incursión ucraniana en Kursk. Creo que es un error, ¿no? Creo que es un error porque vamos a verlo, vamos a esperar los días, pero al final esto va a ser un desastre probablemente para el ejército ucraniano. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de fondo, bueno, voy a leer primero lo que dice Francisco Martínez, claro. A partir de ahora, Putin mirará más para atrás que para adelante, más al sur que al norte cuando camina. Cualquier sombra, cualquier movimiento, puede salir el hombre lobo y quizás se le acabó todo. Recomiendo que no salgas de tu cueva, Putin. Bueno, decía que esta operación probablemente va a terminar siendo un desastre para Ucrania. También que no solo eso, sino que el propio hecho de extender el frente, en principio todos los analistas de Occidente y de Oriente estaban reconociendo que era algo que favorecía a Rusia, ¿no? Es decir, Rusia ha realizado distintas operaciones para extender un frente que eso le conviene al que tiene más recursos y más tropas, que tiene recursos excedentes como es Rusia, y no le conviene al que tiene recursos justos y cada vez menos como Ucrania. Extender el frente obliga a sobreextender sus recursos y sus tropas a Ucrania, y por lo tanto pues a que Rusia pueda aprovechar los distintos huecos para avanzar más rápidamente a través de esa guerra de desgaste, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que a través del efecto sorpresa Ucrania hubiera podido conseguir, no sé, hacerse con la central nuclear de Kursk y atrincherarse allí. Pero esto pues está claro que no se ha conseguido. Y otra opción puede ser que, aunque sea un desastre desde el punto de vista del conflicto entre Ucrania y Rusia, no hay que descartar que estamos en unos meses claves desde el punto de vista del enfrentamiento de esa situación de pánico de la OTAN frente a la posible victoria, a la prevista victoria de Rusia y frente a las elecciones en Estados Unidos, y que esto pueda ser una especie de preludio de un ataque más amplio, masivo de la OTAN contra Rusia durante estos meses, ¿no? No hay que descartarlo, ¿no? Bien. Dice, puede ser eso, no sé a qué se está refiriendo. Casinero chileno nos dice: quizás Ucrania estaba peleando con una reserva y ahora usa a sus mejores hombres para una ofensiva de verano, aprovechando de que llegaron los F-16. Bueno, pero los F-16 llegaron, están disponibles, pero todavía no parece que se les ve. Habrá que esperar para ver cuál es la razón de que los F-16 no terminen de aparecer. Ya sabemos que hay muchos problemas, que una cosa es tener los aparatos
cuya superioridad es dudosa, por cierto, pero otra es tener pilotos preparados. Ya han dicho que no tienen suficientes, que van a tener que utilizar mercenarios para pilotar F-16. Fijaros lo que quiere decir esto, ¿eh? Nada más que mercenarios para pilotar F-16. Ya han hablado incluso de posibles pilotos jubilados que fuesen contratados como mercenarios. Bueno, pues vamos a ver. Pero está claro que hay muchos problemas operativos, de formación, etcétera, que no acaban de permitir que Ucrania empiece a utilizar los F-16. Porque no hay una relación, por ahora por lo menos, entre esa llegada a los F-16 y esta operación de incursión en Kursk. Bueno, vamos a ver, ¿no? Que está utilizando sus mejores hombres, en parte parece que sí, por lo menos en 2 de las brigadas que está utilizando, ¿no? Pero claro, lo que hace es, en principio, dar más opciones al efecto sorpresa, pero también el riesgo de destrucción de esas unidades pues es también mayor. A ver, Gustavo Oliveira nos dice: la humillación que están sufriendo los rusos debía durar unos 2 días y ya van 10 días y contando. Esta humillación ya ha superado todos los límites. Rusia no tiene capacidad de respuesta. ¡Qué tremenda humillación! Bueno, esto es discutible, ¿eh? Porque precisamente Rusia lo que ha demostrado es, una vez más, frialdad. Capacidad de no reaccionar con frialdad, sin emocionalidad frente a las provocaciones, ¿eh? Una vez más. Porque claro, uno de los objetivos, esto se está comentando mucho en el propio Occidente, de aparentes de esta operación, era generar un pánico tal en Rusia que llevara a vaciar por lo menos determinados sectores de otros frentes, y esto facilitara la reacción por parte de las fuerzas ucranianas. Esto no ha sucedido. Rusia no ha debilitado ningún sector del frente, ha llevado soldados y material pues de las reservas, y por lo tanto está gestionando este tema con la suficiente frialdad. Ya está conteniendo a las fuerzas ucranianas, que están sufriendo ya unas bajas impresionantes, ¿no? Vamos a esperar. En la guerra nunca hay nada seguro en ninguno de los dos bandos, pero bueno, todo parece indicar que efectivamente, como era previsible, esto va a terminar siendo un desastre operativo y estratégico, seguramente para Ucrania. A ver, Civismo Cadenazos nos dice, con respecto a Chile, ¿no? Toda la razón respecto a los políticos chilenos. Bachelet hizo un posgrado en Seguridad Nacional en Estados Unidos como para entender un poco de qué va todo. Bueno, no conozco el dato concreto, pero bueno, es muy claro. Ya he dicho antes que todo parece indicar que el gobierno de Chile, autodenominado de izquierda, responde a los mismos intereses que el gobierno de Argentina, autodenominado de derecha. Entonces, estos palabras importan poco, están jugando con los temas socioculturales, pues unos juegan de una forma con ellos, otros de otra, pero bueno, al final ya sabemos que esto forma parte del teatro muy habitual en Europa Occidental, en que se habla de izquierda, derecha o centro, pero todas las fuerzas responden a los mismos intereses corporativos, ¿no? Yo creo que en el caso de Chile está bastante claro. Vamos a ver. Ceber L 9146. Vamos a ver. En el vídeo Inmigración Chile Derecho a Decidir se comentó sobre la web MCRC Diario RC. Vamos a ver si la podemos abrir ahora, porque había leído esta pregunta, pero no recuerdo ahora exactamente cuál era el contexto, ¿no? Bien, sí, esta página es el MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, ya muy orientada alrededor de García Trevijano, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hay en este tipo de opiniones que hay datos y propuestas interesantes, pero se habla mucho de la partidocracia. Esto es algo que se comenta en los entornos trevijanistas y también en sectores pues de oposición, de oposición a veces conservadora, ¿no? Vamos a ver, hay problemas con el poder o la posición que tienen los partidos en nuestras sociedades, pero yo creo que esto es solo un aspecto de la realidad. Incluso yo creo que hay que ser prudentes a la hora de cuestionar o debilitar excesivamente a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque detrás de los partidos, nosotros siempre lo decimos, están los poderes corporativos, las grandes corporaciones, las grandes empresas, como queráis decir. Sí, estas grandes empresas están constantemente buscando políticos débiles, fuerzas políticas débiles. Entonces, si ponemos el foco exclusivamente en la necesidad de debilitar a los partidos políticos, nos estamos olvidando de lo más importante, porque el problema fundamental de los partidos políticos no es su excesivo peso, sino su debilidad frente a los poderes corporativos. Es decir, si estos partidos políticos respondieran realmente a su ideología, a los planteamientos de sus afiliados, a los intereses de la sociedad, pues bueno, la situación sería radicalmente distinta, ¿no? Claro, de las propuestas que se hacen en esa página web se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que como matiz, yo creo que para mí fundamentalmente sería este. Bueno, hay que hacer lo que sea con respecto a la estructura política, pero por ejemplo, pues sistemas electorales que debilitan los partidos políticos para, a través del sistema, por ejemplo, mayoritario, elegir candidaturas a personas concretas, etcétera, tienen ventajas y tienen inconvenientes serios. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto se ve muy claramente como estas personas que son elegidas son muy fuertes frente a los partidos, pero son muy débiles frente a los poderes corporativos. Y estos poderes corporativos acaban financiando directamente estas grandes empresas, directamente a las personas, y estas personas dependiendo de los poderes corporativos. Con lo cual vamos a un sistema mucho peor que el que estas personas dependan de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que esa reflexión de fondo, estos grupos que siempre tienen ideas y propuestas interesantes, pero que deberían hacer esa reflexión de fondo, ¿no? Bien. Antonio San Martín 7090 dice: un emigrante cobra lo mismo porque cobra por convenio. En una empresa no se puede pagar menos a alguien, sino que se paga por convenio. Bueno, lamentablemente no es así. Bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto es distinto de unos países a otros, pero supongo que estás hablando del caso español. Fíjate, primero lo que sucede en sectores donde la precariedad es absoluta, y como hostelería, agricultura, construcción, sectores en los que, como consecuencia, de manera fundamental de la disposición masiva de mano de obra barata, son sectores precarizados, en los que se contrata, bueno, o no se contrata, en los que se trabaja de forma ilegal, en los que no se respetan los contratos. Los contratos se ponen una cosa u otra, pero luego lo que se hace no tiene nada que ver con lo que aparece en el contrato. Bueno, esto es algo tan generalizado y que afecta a cientos de miles de personas que, bueno, hay que evidentemente tenerlo en cuenta. Luego hay incluso este tema que tú mencionas de los convenios, evidentemente es muy importante, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Donde en función del convenio pues se contrata a las personas no en base a sus características personales si los analizamos de uno en uno, sino a lo que ya está pactado en convenio. Sin embargo, eso no quita que haya sectores y empresas precarizados, muchos, ¿no? Y en los que, en función de la precarización
de la población que contrato, pues las retribuciones son más altas o más bajas. Y esto se ha visto, por ejemplo, también muy claramente en los sectores, lo que se llaman sectores feminizados, ¿no? Con este tema de la brecha de género, ¿no? Claro, la brecha de género no se manifiesta en base a que a la hora de contratar a una persona le digo, si tú eres mujer te pago esto, si eres hombre te pago lo otro. Eso no sucede, ¿no? Pero lo que sí sucede es que como históricamente, ahora ya no tanto, pero históricamente digamos, las reivindicaciones económicas de las mujeres han sido más bajas, y su capacidad reivindicativa y su nivel de sindicalización, pues los sectores feminizados han estado claramente discriminados y infravalorados y con retribuciones salariales peores y condiciones laborales peores. De tal forma que han empezado a moverse los sindicatos en estos sectores y de pronto, pues 2, 3 meses de huelga y de pronto se suben los salarios de estos sectores feminizados y muchas veces de mujeres migrantes y de pronto la empresa les sube un 40%, un 50%. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues que se estaban aprovechando de la situación de estas personas. Entonces, el acudir a este tipo de sectores nos permite construir empresas que se enfocan en este tipo de sectores, tener convenios, tener salarios mucho más bajos y sectores en su conjunto que se enfocan a este tipo de población, tener retribuciones mucho más bajas. Y empresas y empresarios que se enriquecen artificialmente de esa forma. Y esto es... Bueno, con lo cual no hay duda absolutamente de que a los trabajadores migrantes se les contrata porque son más baratos, ¿no? Esto es explotarlos, para explotarlos. Y el fenómeno de la inmigración es en un 90-95% un fenómeno de explotación laboral. Y no tiene absolutamente nada de solidaridad. Bueno, ya dijimos que teniendo en cuenta lo que ya nos decía el movimiento obrero en el siglo XIX, la explotación laboral es la primera fase. En la segunda, en la que probablemente estamos entrando ahora, la segunda fase es utilizar las dos poblaciones para enfrentarlas entre sí y asentar el control social y político de esa sociedad. Y como esto se está haciendo a nivel del conjunto europeo en una situación de pánico de la élite corporativa europea, pues esto encaja perfectamente con ese diagnóstico de los que están diciendo que lo que pretende con este proceso en la élite corporativa europea, además de hacerse ricos gracias a la contratación sistemática de mano de obra barata, controlar, mantener o convertir a Europa en un entorno perfectamente controlado social y políticamente durante generaciones, durante 100 años, dicen algunos. Bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí por hoy. Vale. Pues bueno, ya sabéis, si queréis ayudarnos, suscribiros al canal si no estáis suscritos o darle la tecla unirme si queréis haceros miembros del canal. También difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas en el canal que en la medida en que podamos iremos tratando o respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vale, pues un saludo y hasta la próxima.